Un mecánico sin casa impidió que un niño cayera del puente. Sin saber quién era su madre, el sol de noviembre caía con fuerza sobre el puente de las Américas en Guadalajara, mientras Roberto Mendoza caminaba por el estrecho andén lateral, cargando su vieja caja de herramientas oxidadas. A sus 38 años, cada paso representaba una lucha contra el cansancio acumulado de noches durmiendo bajo los puentes y días buscando trabajos esporádicos como mecánico. Sus manos callosas, manchadas permanentemente de grasa que ningún jabón podía eliminar completamente, contaban la historia de 18 años dedicados a entender motores como pocos en la ciudad. Roberto había sido uno de los mecánicos más respetados del taller mecánico Los Hermanos Silva en la colonia americana, hasta que una serie de eventos desafortunados lo dejaron sin trabajo, sin ahorros y eventualmente sin hogar. La crisis económica había obligado al cierre del taller y la muerte repentina de su hermana, dejándole la custodia temporal de su sobrino, había consumido todos sus recursos en gastos médicos y funerales. Cuando finalmente pudo colocar al niño con unos familiares lejanos en Michoacán, ya no le quedaba nada, ni siquiera el pequeño departamento que rentaba cerca de la calzada Independencia. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquel jueves por la tarde, Roberto cruzaba el puente buscando llegar a una gasolinera del otro lado donde el dueño ocasionalmente le permitía revisar carros de clientes con problemas menores a cambio de algunos pesos. El ruido constante del tráfico vehicular era ensordecedor. Camiones de carga, autobuses urbanos y cientos de automóviles circulaban en ambas direcciones. Roberto había aprendido a filtrar ese sonido como ruido de fondo, mientras sus pensamientos divagaban entre recuerdos mejores y la incertidumbre de su futuro. Fue entonces cuando escuchó algo que lo sacó inmediatamente de sus reflexiones. Un grito agudo, desesperado, el grito de una mujer que helaba la sangre. Roberto giró la cabeza bruscamente y vio una escena que le detuvo el corazón. A unos 30 metros de distancia, un niño pequeño, que no podía tener más de 5 o 6 años, había logrado trepar el barandal de protección del puente. El pequeño estaba literalmente colgado del otro lado, sus manitas aferrándose con desesperación a la barra superior, mientras sus piernas pateaban en el aire sobre el vacío mortal que se extendía decenas de metros hasta el cauce del río abajo. Una mujer joven, vestida con ropa deportiva simple y gorra de béisbol, corría hacia el niño con los brazos extendidos, pero estaba demasiado lejos. Roberto no pensó. Su caja de herramientas cayó al suelo con un estruendo metálico mientras sus piernas, impulsadas por puro instinto, lo lanzaron en una carrera desesperada. Sus pies, calzados con zapatos desgastados que apenas tenían suela, golpeaban el concreto con fuerza, mientras cada músculo de su cuerpo se tensaba con un solo propósito: llegar a ese niño antes de que sus pequeñas manos se soltaran. Los segundos parecían eternos. Roberto podía ver cómo los deditos del niño comenzaban a resbalar. El sudor y el pánico hacían imposible mantener el agarre. La gente en el puente había empezado a detenerse, formando un semicírculo de espectadores horrorizados que no sabían qué hacer. Pero Roberto sí sabía. Había crecido en los barrios duros de Guadalajara, donde aprendiste a reaccionar rápido o sufrías las consecuencias. Con un último impulso que ignoró completamente el dolor en sus rodillas y la quemazón en sus pulmones, Roberto se lanzó hacia adelante. Sus brazos se extendieron justo cuando los dedos del niño finalmente perdieron su agarre. El pequeño cuerpo comenzó a caer hacia el vacío, y por una fracción de segundo que pareció congelarse en el tiempo, Roberto pensó que había llegado demasiado tarde. Pero sus manos, esas manos acostumbradas a trabajar con precisión
en espacios reducidos de compartimentos de motor, se cerraron con fuerza alrededor de la muñeca del niño. El peso repentino casi lo arranca hacia adelante, pero Roberto plantó sus pies con fuerza y usó todo su peso corporal como contrapeso. Su hombro golpeó duramente contra el barandal mientras sostenía al niño con ambas manos, sintiendo cómo sus propios músculos protestaban por el esfuerzo. El niño colgaba ahora completamente sobre el vacío. Sus ojos enormes, llenos de terror, miraban hacia arriba a Roberto, quien apretaba los dientes mientras lentamente, centímetro a centímetro, comenzaba a tirar del pequeño hacia arriba. «¡No te sueltes, campeón!», gruñó Roberto, su voz tensa por el esfuerzo. «¡Te tengo, te tengo!». Varias manos se unieron entonces a las suyas. Otros transeúntes que habían reaccionado finalmente llegaron para ayudar. Entre 3 personas lograron pasar al niño de vuelta al lado seguro del barandal. En el momento en que los pies del pequeño tocaron el concreto sólido, sus piernas cedieron y Roberto lo atrapó contra su pecho, abrazándolo con fuerza mientras el niño comenzaba a sollozar incontrolablemente. La mujer joven llegó segundos después, prácticamente lanzándose sobre ellos. Sus manos temblaban mientras tomaba al niño de los brazos de Roberto, apretándolo contra su cuerpo mientras lágrimas corrían libremente por su rostro. Roberto se dejó caer de rodillas, su adrenalina comenzando a disiparse y dejando en su lugar un temblor incontrolable en todo su cuerpo. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. «Santiago, Santiago, mi amor, mi niño», sollozaba la mujer, revisando frenéticamente al niño en busca de heridas mientras lo cubría de besos. El pequeño lloraba contra su hombro, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Roberto respiraba pesadamente, tratando de recuperar el aliento. Ahora que la emergencia había pasado, la realidad de lo cerca que habían estado de una tragedia comenzaba a asentarse. Sus manos todavía temblaban cuando las miró, notando las marcas rojas donde había sostenido la muñeca del niño con todas sus fuerzas. Probablemente el pequeño tendría moretones, pero estaría vivo para mostrarlos. La mujer finalmente levantó la vista hacia Roberto, sus ojos todavía llenos de lágrimas, pero ahora también de una gratitud tan profunda que casi era dolorosa de contemplar. Usted salvó a mi hijo», dijo con voz quebrada. «Gracias, gracias, no sé cómo agradecerle». Roberto se puso de pie con dificultad, sus rodillas protestando. «No tiene que agradecer nada, señora», respondió con voz todavía temblorosa. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No», dijo ella con firmeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano mientras sostenía a Santiago con el otro brazo. «No cualquiera. Usted corrió sin pensar en su propia seguridad. Usted...». Su voz se quebró nuevamente y necesitó un momento para componerse. «Usted me devolvió a mi hijo». Un pequeño grupo de personas se había reunido alrededor, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente observando. Roberto se sintió repentinamente consciente de su apariencia, su ropa sucia y desgastada, su cabello largo y despeinado, la mugre bajo sus uñas. Se sintió fuera de lugar entre toda esa atención, incómodo con las miradas. «De verdad, señora, no fue nada», murmuró Roberto, mirando hacia donde había dejado caer su caja de herramientas. Algunas de sus herramientas más preciadas se habían esparcido por el concreto. Tengo que irme». «¡Espere!». La mujer extendió una mano hacia él, pero Roberto ya se había agachado para recoger sus herramientas. «Por favor, al menos déjeme saber su nombre, déjeme compensarlo de alguna manera». «Roberto», dijo él simplemente, metiendo herramientas en su caja sin mirarla. «Me llamo Roberto Mendoza, y no necesito compensación, solo cuide bien a su niño».
La mujer observó cómo Roberto recogía una llave inglesa oxidada, un destornillador con el mango agrietado y otras herramientas que claramente habían visto mejores días. Notó sus zapatos rotos, la manera en que su ropa colgaba de un cuerpo que evidentemente no comía lo suficiente. Pero también notó algo más: la dignidad con la que se movía, la forma en que rechazaba reconocimiento o recompensa, como si realmente creyera que lo que había hecho era simplemente lo correcto y nada más. Roberto Mendoza, repitió ella suavemente, como si estuviera grabando el nombre en su memoria. No voy a olvidar lo que hizo hoy. Roberto asintió brevemente, cerró su caja de herramientas y se alejó caminando entre la multitud que comenzaba a dispersarse. No miró atrás. No vio cómo la mujer lo seguía con la mirada, todavía abrazando a su hijo, con una expresión pensativa en su rostro. No vio cómo sacaba su teléfono celular y hacía una llamada rápida mientras mantenía sus ojos fijos en su figura que se alejaba. Santiago había dejado de llorar, pero todavía temblaba contra el pecho de su madre. «Mami, ese señor me salvó», murmuró con voz pequeña. «Sí, mi amor», respondió ella, acariciando su cabello. «Ese señor es un héroe». Observó a Roberto desaparecer entre el tráfico peatonal del puente, su figura encorvada por el peso de su caja de herramientas y probablemente por el peso de circunstancias que ella solo podía imaginar. Pero había visto algo en sus ojos durante esos breves momentos, algo que la intrigaba profundamente. No había buscado gloria ni recompensa. Había actuado por puro instinto humano de proteger a alguien vulnerable. En su mundo, lleno de personas que hacían cosas buenas solo cuando había cámaras o beneficios involucrados, ese tipo de bondad genuina era extraordinariamente rara. Mientras Roberto llegaba finalmente a la gasolinera y se sentaba en un rincón sombreado para recuperarse del susto, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca hubiera imaginado. No sabía que la mujer a quien había ayudado no era simplemente una madre cualquiera paseando con su hijo. Era Gabriela Montes, heredera y directora ejecutiva de Transportes Montes, una de las empresas de logística y transporte más grandes del occidente de México, con una flota de más de 300 vehículos comerciales y contratos con docenas de las compañías más importantes del país. Gabriela Montes había construido su fortuna desde una posición de ventaja, ciertamente, heredando la empresa de su padre, pero también mediante decisiones inteligentes, trabajo incansable y un ojo agudo para identificar talento y oportunidades. Y acababa de presenciar algo que le decía que Roberto Mendoza era exactamente el tipo de persona que necesitaba conocer mejor. Esa noche, mientras Roberto se acomodaba en su lugar habitual para dormir bajo un paso elevado de la avenida Lázaro Cárdenas, Gabriela estaba en su oficina en las afueras de Guadalajara, específicamente en el Parque Industrial El Salto. Había dejado a Santiago con su madre, quien había regañado severamente a la niñera por el incidente en el puente. El puente estaba en la ruta regular de paseo que usaban, pero la niñera se había distraído por unos segundos con su teléfono, tiempo suficiente para que el curioso Santiago decidiera explorar el barandal. Esos segundos de distracción casi habían costado la vida de su hijo, y Gabriela todavía sentía náuseas al pensar en lo cerca que habían estado de una tragedia. Pero también pensaba en Roberto Mendoza. Había algo en él que no podía sacarse de la mente, la forma en que había corrido sin vacilación, arriesgando su propia seguridad, la humildad con la que había rechazado reconocimiento y las herramientas que llevaba, herramientas de mecánico, desgastadas pero obviamente bien cuidadas dentro de sus limitaciones. Un mecánico sin hogar. Eso planteaba preguntas interesantes.
Gabriela había aprendido de su padre que las mejores personas para trabajar en una empresa de transporte no eran necesariamente las que tenían los currículos más impresionantes, sino las que tenían carácter, dedicación y competencia real. Su padre siempre decía: puedes enseñarle a alguien mecánica, pero no puedes enseñarle integridad. Eso o lo tienes o no lo tienes. Roberto Mendoza claramente lo tenía. Tomó una decisión, levantó el teléfono y llamó a su jefe de seguridad, un ex policía llamado Hernández, que manejaba todos los aspectos de seguridad corporativa y ocasionalmente realizaba investigaciones discretas cuando Gabriela lo necesitaba. «Hernández, necesito que investigues a alguien para mí», dijo cuando él contestó. «Se llama Roberto Mendoza. Es mecánico, actualmente sin domicilio fijo. Necesito saber todo lo que puedas encontrar sobre él, pero hazlo discretamente. Historial laboral, referencias, cualquier registro legal, todo». «¿Algún problema, señora Montes?», preguntó Hernández, su voz inmediatamente alerta. «Todo lo contrario», respondió Gabriela. «Potencialmente he encontrado exactamente lo que nuestra empresa necesita, pero necesito verificar mi instinto con hechos». Hernández conocía a su jefa lo suficientemente bien para no hacer más preguntas. «Le tendré un informe completo en 2 días». Mientras tanto, Roberto continuaba su vida diaria, completamente ajeno a la investigación que se estaba realizando sobre él. El viernes por la mañana consiguió trabajo ayudando en un taller mecánico pequeño en la colonia Ferrocarril. El dueño, don Esteban, un hombre mayor que había conocido a Roberto en sus mejores días, le permitía ocasionalmente hacer trabajos menores a cambio de efectivo. Ese día, Roberto diagnosticó y reparó un problema complejo en la transmisión de una camioneta Ford que había dejado perplejos a los 2 mecánicos regulares del taller. «Oye, Roberto», dijo don Esteban mientras le pagaba sus 200 pesos por el trabajo, «sigues siendo uno de los mejores mecánicos que conozco. Es una lástima lo que te pasó. Si tuviera espacio y presupuesto, te contrataría en un segundo». «Lo sé, don Esteban», respondió Roberto con una sonrisa cansada. «No se preocupe, las cosas van a mejorar, siempre lo hacen». Pero la verdad era que Roberto estaba comenzando a perder la esperanza. Habían pasado casi 18 meses desde que perdió todo, y a pesar de su competencia técnica, la falta de domicilio fijo, la imposibilidad de presentarse limpio y apropiadamente vestido a entrevistas formales, y la creciente brecha en su currículum, hacían cada vez más difícil conseguir trabajo estable. Los talleres querían mecánicos que pudieran presentarse todos los días, que tuvieran herramientas propias, que inspiraran confianza en los clientes. Roberto ya no cumplía ninguno de esos requisitos, sin importar cuán bueno fuera con los motores. El sábado por la tarde, Hernández entregó su informe a Gabriela. Se sentó en su oficina privada y lo leyó cuidadosamente, y con cada página que pasaba, su convicción inicial solo se fortalecía. Roberto Mendoza Herrera, 38 años, nacido y criado en Guadalajara. Había comenzado como aprendiz de mecánico a los 16 años en un taller en la colonia Mezquitán. Durante los siguientes 20 años, había construido una reputación sólida como uno de los mecánicos más competentes de la ciudad, especializándose en sistemas de transmisión y motores diésel. El informe incluía entrevistas con antiguos colegas y empleadores. Todos, sin excepción, hablaban de Roberto en términos brillantes. «El mejor diagnóstico de problemas mecánicos que he visto», decía uno. «Completamente honesto, nunca intentaba vender servicios innecesarios a los clientes», comentaba otro. «Trabajador incansable, siempre el primero en llegar y el último en irse», afirmaba un tercero. Su último empleo había sido en Taller Los Hermanos Silva, donde había trabajado durante 7 años hasta el cierre del negocio.
La investigación también reveló la tragedia personal que había precipitado su caída. Su hermana menor, María Elena, había muerto de cáncer, dejando un hijo pequeño. Roberto había gastado todos sus ahorros en tratamientos médicos que finalmente resultaron inútiles, y luego en el funeral. Temporalmente asumió la custodia de su sobrino antes de encontrar familiares lejanos que pudieran cuidar al niño apropiadamente. Para entonces, había perdido su departamento y sin domicilio fijo, le resultaba imposible conseguir trabajo estable. El círculo vicioso era evidente. Sin hogar, no podía conseguir trabajo. Sin trabajo, no podía conseguir hogar. Lo más impresionante para Gabriela era el registro legal de Roberto, absolutamente limpio. Ni una sola infracción, ni siquiera de tránsito. En 18 meses en las calles, nunca había sido arrestado por nada. Los policías locales que Hernández consultó dijeron que Roberto era conocido en su zona, pero nunca causaba problemas. No robaba, no bebía, no consumía drogas. Simplemente trataba de sobrevivir día a día, haciendo trabajos honestos cuando podía encontrarlos. Es exactamente quien pensé que era, murmuró Gabriela para sí misma, cerrando el informe. Un hombre de carácter excepcional que había sido derribado por circunstancias más allá de su control. Exactamente el tipo de persona que merecía una segunda oportunidad, y exactamente el tipo de persona que su empresa podría utilizar. Transportes. Montes tenía un problema crónico: encontrar mecánicos realmente competentes para mantener su flota. La empresa empleaba a una docena de mecánicos en su taller central, pero constantemente luchaban con la calidad del trabajo. Diagnósticos lentos, reparaciones inadecuadas y ocasionalmente incluso deshonestidad con respecto a refacciones. Gabriela había estado considerando durante meses la idea de establecer un programa de control de calidad más riguroso, pero necesitaba a alguien con el conocimiento técnico y, más importante, la integridad para liderarlo. Roberto Mendoza podría ser exactamente esa persona. Pero Gabriela no quería simplemente ofrecerle un trabajo por caridad. Eso sería insultante para un hombre con el orgullo evidente que Roberto había mostrado. Necesitaba verificar personalmente sus habilidades técnicas, asegurarse de que su instinto sobre él era correcto, y tenía una idea de cómo hacerlo. El lunes por la mañana, Gabriela condujo ella misma uno de los vehículos problemáticos de la flota de su empresa, una camioneta pick-up Chevrolet Silverado que había estado dando problemas intermitentes que ninguno de sus mecánicos había podido resolver definitivamente. El motor ocasionalmente perdía potencia, especialmente bajo carga pesada, y consumía más combustible de lo normal. 3 mecánicos diferentes habían trabajado en ella, reemplazando varios componentes, pero el problema persistía. Era perfecta para su propósito. Se vistió de manera simple: jeans, una playera lisa y una gorra de béisbol, deliberadamente sin maquillaje y sin joyas. Quería verse como una trabajadora común, no como la directora ejecutiva de una empresa multimillonaria. Condujo la Silverado directamente hacia el área donde Hernández le había informado que Roberto frecuentemente buscaba trabajo. Una serie de talleres mecánicos pequeños en la zona industrial cercana a la colonia Ferrocarril. Encontró a Roberto caminando por la calle exactamente donde esperaba, su caja de herramientas oxidada en mano. Gabriela sintió una punzada de algo: compasión, admiración, al ver cómo caminaba con la cabeza en alto a pesar de su situación. Se detuvo en el arcén junto a él y bajó la ventanilla. «Disculpe», llamó. Roberto se detuvo y se volteó. Sus ojos se ensancharon ligeramente cuando la reconoció, pero rápidamente compuso su expresión. «Señora», dijo acercándose a la camioneta, «usted es del puente. ¿Cómo está su hijo?
Santiago está perfectamente bien, gracias a usted, respondió Gabriela con una sonrisa genuina. Todavía habla de su héroe que lo salvó, pero en realidad me detuve porque necesito ayuda. Mi camioneta está dando problemas y vi que usted lleva herramientas de mecánico. ¿Tendría tiempo para echarle un vistazo? Roberto pareció sorprendido por la petición, pero asintió. Por supuesto, señora. ¿Qué tipo de problemas tiene? Gabriela describió los síntomas: pérdida de potencia intermitente, alto consumo de combustible, un rendimiento general inconsistente. Roberto escuchó atentamente, haciendo preguntas específicas sobre cuándo ocurrían los problemas, bajo qué condiciones, qué sonidos hacía el motor. Sus preguntas eran precisas y profesionales, demostrando inmediatamente un conocimiento profundo. ¿Puedo revisar el motor?, preguntó Roberto. Gabriela asintió y abrió el capó. Roberto dejó su caja de herramientas en el suelo y se inclinó sobre el compartimento del motor con una concentración intensa. Sus manos, ásperas pero sorprendentemente cuidadosas, comenzaron a verificar diferentes componentes: conexiones eléctricas, mangueras, el filtro de aire, el sistema de inyección de combustible. Gabriela lo observó trabajar, impresionada por su meticulosidad. Roberto no se apresuraba, examinaba sistemáticamente cada sistema, tocando, escuchando, buscando evidencia de problemas. ¿Puedo encender el motor?, preguntó después de varios minutos. Ella asintió nuevamente, y Roberto se posicionó con un oído cerca del motor mientras ella giraba la llave. Escuchó atentamente el sonido del motor, sus ojos cerrados en concentración. Después de un minuto, le pidió que lo apagara. «Tiene un problema en el sensor de masa de aire», dijo Roberto con confianza. «Está enviando lecturas incorrectas a la computadora del motor. Eso hace que la mezcla de combustible sea demasiado rica en algunas situaciones, lo que causa la pérdida de potencia y el alto consumo. También», continuó, señalando hacia el sistema de escape, «tiene una pequeña fuga en el múltiple de escape que está afectando las lecturas del sensor de oxígeno, lo que complica aún más el problema». Gabriela estaba genuinamente impresionada. Sus propios mecánicos, con todas sus herramientas de diagnóstico computarizadas, no habían identificado esa combinación de problemas. Roberto lo había diagnosticado en menos de 15 minutos, usando solo sus manos, ojos y oídos. «¿Está seguro?», preguntó, no porque dudara, sino porque quería ver su confianza. «Completamente seguro», respondió Roberto. «El sensor de masa de aire necesita ser reemplazado, no limpiado. Los sensores contaminados nunca vuelven a funcionar al 100%, y la fuga en el escape debe ser soldada apropiadamente. Una vez que arregle esos dos problemas, la camioneta funcionará como nueva. El costo total sería de aproximadamente 3,000 pesos en refacciones y mano de obra, en un taller decente». «¿Usted podría hacerlo?», preguntó Gabriela, aunque ya sabía la respuesta. Roberto miró su caja de herramientas oxidada y sacudió la cabeza con honestidad. «Podría técnicamente, pero no tengo las herramientas apropiadas para este tipo de trabajo. Necesitaría equipo de diagnóstico para calibrar el nuevo sensor correctamente y equipo de soldadura para la fuga del escape. Sería mejor que lo llevara a un taller con el equipo correcto. Yo puedo recomendarle algunos buenos». Ahí estaba nuevamente, esa honestidad inquebrantable. Roberto fácilmente podría haber dicho que sí, tomado su dinero e intentado hacer un trabajo mediocre. En cambio, admitió sus limitaciones y la dirigió hacia la mejor solución, incluso si eso significaba no ganar dinero él mismo. Gabriela sintió que su evaluación de su carácter había sido correcta. «¿Cuánto le debo por el diagnóstico?», preguntó Gabriela, sacando su cartera. «Nada», dijo Roberto limpiando sus manos en su pantalón. «Fue solo un vistazo rápido. Además», añadió con una leve sonrisa,
Usted es la mamá del niño que ayudé. No voy a cobrarle. Por favor, insistió Gabriela, extendiendo 200 pesos. Un diagnóstico profesional tiene valor. Acéptelo. Roberto dudó, pero finalmente tomó el dinero con un asentimiento agradecido. Gracias, señora. Espero que su camioneta quede bien. Antes de que pudiera alejarse, Gabriela habló nuevamente. Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Él se detuvo y se volvió hacia ella, su expresión cautelosa. ¿Cómo terminó alguien tan claramente talentoso en su situación actual? Por un momento, Roberto pareció debatir internamente sin responder. Finalmente, con voz quieta, le contó una versión resumida de su historia. Su hermana, los gastos médicos, la pérdida de su trabajo y su hogar, la imposibilidad de escapar del círculo vicioso de la indigencia. Habló sin autocompasión, solo declarando hechos, como si estuviera describiendo el motor de un automóvil en lugar de los eventos que habían destruido su vida. Gabriela escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminó, le hizo otra pregunta. Si tuviera la oportunidad de volver a trabajar como mecánico profesional en un lugar serio con buenas herramientas y un salario decente, ¿la tomaría? Los ojos de Roberto se iluminaron con una mezcla de esperanza y escepticismo. Por supuesto que sí. Pero la mayoría de los lugares requieren domicilio fijo, referencias recientes, presentación apropiada. No califico para nada de eso en este momento. ¿Qué tal si le dijera que conozco un lugar que estaría dispuesto a darle una oportunidad basándose únicamente en su competencia técnica? Dijo Gabriela cuidadosamente. Un lugar que necesita desesperadamente mecánicos honestos y capaces. Roberto la miró con intensidad, tratando de entender qué estaba sugiriendo. ¿De qué lugar está hablando? Mi familia tiene un negocio, dijo Gabriela, técnicamente siendo honesta, aunque enormemente subestimando la escala. Tenemos varios vehículos comerciales que necesitan mantenimiento regular. Hemos tenido problemas encontrando mecánicos confiables. Después de ver su trabajo hoy, creo que usted podría ser exactamente lo que necesitamos. Señora, Roberto parecía abrumado. No sé qué decir. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio, respondió Gabriela. Pero necesito pedirle un favor. Tengo otros 2 vehículos con problemas que mis mecánicos actuales no han podido resolver. Me gustaría que los revisara, sin ningún compromiso. Si puede diagnosticar esos problemas también, entonces hablaremos sobre algo más permanente. ¿Le parece justo? Más que justo, dijo Roberto, su voz llena de una emoción que claramente estaba tratando de controlar. ¿Cuándo quiere que los revise? ¿Qué tal mañana? Puedo recogerlo aquí mismo, digamos a las 9 de la mañana. Los vehículos están en nuestro taller familiar. Gabriela casi dijo flota corporativa, pero se detuvo a tiempo. Roberto asintió vigorosamente. Estaré aquí. Y señora, gracias. No sabe lo que esto significa para mí. Mientras Gabriela se alejaba en la Silverado, Roberto permaneció parado en la acera, observando el vehículo desaparecer en el tráfico. Por primera vez en más de un año, sintió algo que había olvidado: esperanza genuina. No sabía quién era realmente esa mujer, ni la escala real de lo que estaba ofreciendo, pero había visto sinceridad en sus ojos. Mañana tendría una oportunidad de demostrar su valor, y estaba determinado a no desperdiciarla. Esa noche, en lugar de dormir bajo su puente habitual, Roberto caminó hasta una lavandería pública que permanecía abierta las 24 horas. Gastó parte del dinero que Gabriela le había dado para lavar su mejor conjunto de ropa, unos jeans que todavía estaban en condiciones decentes y una camisa de manga larga que, aunque vieja, se veía respetable cuando estaba limpia.
Mientras la ropa giraba en las máquinas, fue a un baño público cercano y se afeitó cuidadosamente usando una navaja desechable que compró en una tienda de conveniencia. Se limpió meticulosamente, tratando de eliminar toda la mugre acumulada. Se miró en el espejo agrietado del baño y apenas reconoció al hombre que miraba hacia atrás. Seguía demasiado delgado. Seguía teniendo ojeras profundas por meses de sueño inadecuado, pero al menos se veía presentable. Se veía como alguien que podría ser tomado en serio como profesional, no solo como un indigente pidiendo limosna. A la mañana siguiente, Roberto estaba en el punto acordado a las 8:30, una hora completa antes de lo necesario. No iba a arriesgarse a llegar tarde. Cuando Gabriela llegó puntualmente a las 9 en un diferente vehículo, una SUV Suburban negra, Roberto ya estaba esperando, su caja de herramientas a sus pies y su ropa limpia. Gabriela notó inmediatamente el esfuerzo que Roberto había hecho en su apariencia y sintió una oleada de respeto hacia él. Sabía exactamente cuán difícil debía haber sido para alguien en su situación conseguir verse tan presentable. «Buenos días, Roberto», dijo con una sonrisa cálida. «¿Listo para trabajar?» «Absolutamente», respondió Roberto subiendo al vehículo con su caja de herramientas. El viaje llevó aproximadamente 30 minutos. Y durante ese tiempo, Gabriela hizo preguntas casuales sobre el historial técnico de Roberto, qué tipos de vehículos había trabajado, qué sistemas conocía mejor, qué capacitación formal había recibido. Roberto respondió a todas con un conocimiento impresionante, discutiendo diferencias entre sistemas de transmisión automática y manual, peculiaridades de diferentes marcas de vehículos, avances en tecnología de motores diésel. Cuando finalmente giraron hacia las puertas de Transportes Montes, con el nombre de la empresa prominentemente desplegado en un gran letrero, Roberto se quedó en silencio. Miró las instalaciones masivas que se extendían frente a él, varios edificios de almacenamiento, una flota enorme de camiones y vehículos comerciales estacionados en filas organizadas, oficinas modernas. Era claramente una operación importante, mucho más grande que el negocio familiar que había imaginado. Se volvió hacia Gabriela con ojos ensanchados. Este es el lugar». Gabriela asintió, deteniéndose en el estacionamiento principal. «Roberto, debo ser honesta con usted sobre algo. Mi nombre completo es Gabriela Montes. Soy la directora ejecutiva de Transportes Montes. Esta es mi empresa». Roberto la miró con sorpresa y confusión mezcladas. «¿Por qué no me dijo esto antes?» «Porque quería que me conociera primero como persona, no como empresaria», respondió Gabriela honestamente. «Quería ver cómo trabajaba, cómo pensaba, sin la presión de saber quién soy realmente. Y porque», añadió con suavidad, «he aprendido que cuando las personas saben quién soy, a menudo cambian su comportamiento. Me dicen lo que piensan que quiero escuchar en lugar de la verdad. Usted ha sido completamente honesto conmigo. Le debía la misma honestidad». Roberto procesó esta información en silencio. Finalmente asintió lentamente. «Entiendo. Entonces, ¿los vehículos problemáticos que quiere que revise?» «Son 2 camiones de nuestra flota que han estado dando problemas crónicos», explicó Gabriela. «Nuestros mecánicos han intentado arreglarlos varias veces, pero los problemas continúan regresando. Si puede diagnosticar qué está mal realmente, eso me diría mucho sobre sus habilidades y también me ayudaría a entender si mis mecánicos actuales son competentes o si me están engañando». Gabriela lo guió a través de las instalaciones hasta el taller de mantenimiento de la flota, un edificio enorme lleno de herramientas, equipo de diagnóstico y varios vehículos en diversos estados de reparación. Varios mecánicos estaban trabajando y todos miraron con curiosidad cuando su jefa entró con un desconocido desarreglado. Gabriela podía ver sus expresiones de juicio, pero las ignoró.
Estos dos, dijo Gabriela, señalando dos camiones Freightliner estacionados uno al lado del otro. El primero pierde potencia al subir pendientes, especialmente cuando está cargado. El segundo tiene un problema eléctrico intermitente que ocasionalmente hace que se apague completamente. Ambos han estado en el taller al menos 4 veces cada uno en los últimos 3 meses. Roberto dejó su caja de herramientas y se acercó al primer camión. Gabriela notó cómo varios de sus mecánicos se habían detenido en su trabajo para observar, sus expresiones variando entre escepticismo y curiosidad. Particularmente notó a su jefe de mecánicos, un hombre llamado Raúl García, que había estado con la empresa durante 10 años, mirando a Roberto con abierto desdén. Durante las siguientes 2 horas, Roberto trabajó metódicamente en ambos vehículos. Comenzó con el que tenía problemas de potencia, inspeccionando el motor, el sistema de turbocompresor, la transmisión. Hizo varias preguntas específicas a Gabriela sobre exactamente cuándo ocurría la pérdida de potencia, bajo qué condiciones de carga, a qué velocidades. Luego pidió prestado algún equipo de diagnóstico del taller, navegando por los sistemas computarizados con una familiaridad que sugería conocimiento profundo. Después de 90 minutos, Roberto se enderezó y se limpió las manos. «Encontré el problema del primer camión», anunció. «Tiene un intercooler parcialmente obstruido. El turbocompresor está funcionando bien, pero el intercooler no está enfriando eficientemente el aire comprimido antes de que entre al motor. Eso reduce significativamente la potencia disponible, especialmente bajo carga pesada cuando el motor necesita más aire. Alguien limpió el intercooler superficialmente en algún momento. Probablemente por eso el problema pareció mejorar temporalmente, pero la obstrucción interna nunca fue eliminada completamente». Gabriela miró a Raúl García, quien había palidecido notablemente. Ese mecánico, específicamente, había trabajado en ese camión 2 veces y había reportado que el intercooler estaba perfectamente limpio. «¿Está seguro?», preguntó Gabriela. «Completamente seguro», respondió Roberto. «Puede verificarlo usted misma. El intercooler necesita ser removido completamente y limpiado profesionalmente con equipo especializado o reemplazado. Recomendaría reemplazo dado el nivel de obstrucción. Costos aproximadamente 12,000 pesos en refacciones, más 4 horas de mano de obra». Roberto luego se movió al segundo camión, el que tenía el problema eléctrico intermitente. Este diagnóstico tomó incluso más tiempo porque, como explicó, los problemas eléctricos intermitentes eran los más difíciles de encontrar. Rastreó sistemáticamente todo el sistema eléctrico, verificando conexiones, examinando cableado, revisando fusibles y relés. Finalmente, encontró el problema. Un cable de tierra corroído enterrado profundamente en el chasis, parcialmente oculto por otros componentes. «Este cable de tierra está casi completamente corroído», explicó Roberto mostrándoselo a Gabriela. «El contacto intermitente causa todo tipo de problemas eléctricos aleatorios, incluyendo apagado completo del motor. Es difícil de encontrar porque está en una ubicación poco común y la corrosión no es visible sin desmantelar varios componentes primero. Quien trabajó en este camión antes probablemente no pensó en verificar cables de tierra en esta área específica». Gabriela estaba completamente impresionada. Roberto había diagnosticado ambos problemas con precisión y rapidez, problemas que sus propios mecánicos, con todo su equipo sofisticado, no habían podido resolver. Y más importante, sus diagnósticos tenían sentido técnico completo. No estaba inventando excusas vagas, estaba identificando problemas reales específicos con soluciones claras. Se volvió hacia Raúl García, quien ahora parecía extremadamente incómodo. «Raúl, ¿puede explicarme por qué estos problemas no fueron encontrados por su equipo?»,
Raúl balbuceó algo sobre diagnósticos complejos y síntomas engañosos, pero quedaba claro que simplemente no había hecho el trabajo exhaustivo que se requería. Gabriela hizo una nota mental para tener una conversación seria con él más tarde sobre estándares de calidad. «Roberto», dijo Gabriela, «¿puede darme un momento?». Salió del taller con Roberto siguiéndola hacia un área más tranquila afuera. Una vez que estuvieron solos, se volvió hacia él con una expresión seria. «Ha demostrado exactamente lo que esperaba. Es excepcionalmente competente y, más importante, es honesto. Mi actual jefe de mecánicos claramente no encontró esos problemas porque no se esforzó lo suficiente, o posiblemente porque le conviene que los camiones regresen repetidamente para generar más trabajo facturable». Roberto no dijo nada, pero su expresión mostraba que entendía las implicaciones. En el mundo de los talleres mecánicos, desafortunadamente, no era raro que algunos mecánicos inescrupulosos hicieran solo reparaciones superficiales para asegurar trabajo repetido. Era una de las razones por las que el público general desconfiaba tanto de los talleres. «Quiero ofrecerle un trabajo», dijo Gabriela directamente. «Supervisor de control de calidad para nuestro departamento de mantenimiento de flota. Su trabajo sería verificar todas las reparaciones realizadas por otros mecánicos, establecer y mantener estándares de calidad y hacer diagnósticos en casos difíciles. Salario inicial de 12,000 pesos mensuales con beneficios completos de ley, IMSS, vacaciones, aguinaldo. Horario fijo. De lunes a viernes, 8 horas diarias». Roberto se quedó sin palabras. 12,000 pesos mensuales era más de lo que había ganado en sus mejores momentos, y un título de supervisor era algo que nunca había aspirado a alcanzar. «Señora Montes, yo no sé qué decir, pero hay condiciones», continuó Gabriela. «Primera condición, necesito que entienda que esto no es caridad. Lo estoy contratando porque es genuinamente el mejor candidato para este puesto. La empresa necesita desesperadamente a alguien con su combinación de competencia técnica e integridad. Pero eso significa que espero resultados profesionales completos. Si no cumple con esas expectativas, será despedido como cualquier otro empleado. ¿Entiende?» «Sí, señora», respondió Roberto, su voz ganando fuerza. «No lo decepcionaré». «Segunda condición», dijo Gabriela, «necesita un lugar estable para vivir. No puede desempeñar este trabajo adecuadamente si está durmiendo en las calles y preocupándose por dónde conseguir su próxima comida. Tengo una solución para eso también, si está dispuesto a aceptarla». Gabriela explicó que la empresa tenía varias propiedades que usaba para alojar a empleados temporales o visitantes de otras ciudades. Uno de esos apartamentos, un pequeño estudio amueblado en una zona segura pero modesta cerca de las instalaciones de la empresa, estaba actualmente vacío. Roberto podría vivir allí sin costo durante los primeros 6 meses. Después de ese periodo, si todavía estaba empleado, se le descontaría un alquiler simbólico de su salario, pero uno mucho más bajo que las tarifas de mercado. «También», añadió Gabriela, «necesitará ropa de trabajo apropiada. Le daré un adelanto de 3,000 pesos hoy para que pueda comprar lo que necesite. Eso se descontará de su primer salario en cuotas pequeñas». Roberto la miraba con una expresión que mezclaba incredulidad, gratitud y emoción abrumadora. «¿Por qué está haciendo todo esto por mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque salvó la vida de mi hijo», respondió Gabriela simplemente. «Porque cuando tuve la oportunidad de conocerlo, vi a un hombre de carácter excepcional que mereció mucho más de lo que la vida le ha dado recientemente. Y porque francamente mi empresa lo necesita. Todo lo que estoy haciendo tiene sentido empresarial.
Estoy consiguiendo a un empleado excepcional y usted está consiguiendo la oportunidad de reconstruir su vida. Es beneficioso para ambos. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó Roberto. ¿Qué tal el próximo lunes?, sugirió Gabriela. Eso le da el resto de esta semana para instalarse en el apartamento, comprar lo que necesite y prepararse. El lunes por la mañana, preséntese aquí a las 8 y comenzaremos su capacitación formal. Roberto extendió su mano y Gabriela la estrechó firmemente. No voy a defraudarla, señora Montes, dijo con voz llena de determinación. Le prometo que será la mejor decisión de contratación que haya hecho. Ya lo creo, respondió Gabriela con una sonrisa. Ahora vamos a llevarla al apartamento y darle esas llaves. Los siguientes días fueron un torbellino para Roberto. El apartamento era pequeño pero perfecto, un espacio de estudio con una cama decente, un baño completo, una pequeña cocina equipada y, lo más importante, un lugar seguro y limpio para llamar suyo. La primera noche que durmió allí, Roberto apenas pudo descansar por la emoción y la increíble sensación de estar en un lugar que podía cerrar con llave, donde sus pocas posesiones estaban seguras. Usó el adelanto de Gabriela sabiamente. Compró 3 conjuntos de ropa de trabajo apropiada, zapatos nuevos de trabajo con protección, artículos de aseo personal, algunos comestibles básicos, y con el dinero restante una cortadora de cabello eléctrica para poder mantener su apariencia profesional. No desperdició ni un peso en lujos innecesarios. El domingo por la noche, Roberto se preparó meticulosamente para su primer día. Planchó cuidadosamente su ropa de trabajo, organizó su caja de herramientas aunque sabía que la empresa tendría todo lo que necesitara, y se aseguró de conocer exactamente la ruta y el tiempo de transporte a las instalaciones. Durmió poco, demasiado nervioso y emocionado, pero se despertó sintiéndose más descansado de lo que se había sentido en años, porque por primera vez en mucho tiempo se acostó con esperanza para el futuro. El lunes por la mañana, Roberto llegó a Transportes Montes 45 minutos antes de su hora programada. Fue recibido por el gerente de recursos humanos, quien lo guió a través del papeleo de empleo y le dio una introducción formal a la empresa, su historia, sus valores y su estructura. Luego fue llevado de vuelta al taller de mantenimiento, donde Gabriela lo estaba esperando junto con el equipo completo de mecánicos. «Buenos días a todos», dijo Gabriela, su voz proyectándose con autoridad natural. «Quiero presentarles formalmente a Roberto Mendoza Herrera, nuestro nuevo supervisor de control de calidad. A partir de hoy, Roberto será responsable de verificar y aprobar todas las reparaciones mayores antes de que los vehículos regresen al servicio. También estará disponible para consultas en diagnósticos difíciles. Espero que todos cooperen completamente con él y le proporcionen toda la información que necesite para hacer su trabajo». Roberto notó las expresiones mixtas en los rostros de los mecánicos. Algunos parecían receptivos, probablemente aquellos que eran buenos en su trabajo y no tenían nada que temer de una supervisión mejorada. Otros, particularmente Raúl García, parecían resentidos. Pero Roberto se mantuvo erguido y tranquilo, proyectando una confianza tranquila que había ganado durante 2 décadas trabajando con motores. Los primeros días fueron desafiantes. Roberto tuvo que aprender rápidamente los sistemas específicos y procedimientos de la empresa, familiarizarse con la flota diversa de vehículos y establecer su autoridad sin alienar a los mecánicos existentes que técnicamente estaban bajo su supervisión. Pero su enfoque fue inteligente. No llegó como un dictador imponiendo reglas, sino como un compañero mecánico con más experiencia que estaba allí para ayudar a todos a mejorar.
Cuando encontraba problemas con el trabajo de alguien, lo hacía en privado y de manera constructiva, explicando qué estaba mal y cómo podría mejorarse. Cuando alguien hacía un trabajo excelente, lo elogiaba públicamente. Rápidamente ganó el respeto de la mayoría del equipo al demostrar que su conocimiento técnico era genuino. Podía diagnosticar problemas que otros no podían, podía explicar conceptos complejos de manera clara, y siempre estaba dispuesto a ensuciarse las manos trabajando junto a ellos cuando era necesario. Después de 3 meses, los resultados eran innegables. La tasa de reparaciones fallidas había disminuido en un 70%. Los vehículos pasaban menos tiempo en el taller y más tiempo en servicio generando ingresos. Los costos de mantenimiento habían disminuido significativamente, porque Roberto eliminaba diagnósticos incorrectos y reemplazos innecesarios de refacciones. Gabriela estaba encantada con su decisión. Durante ese tiempo, Roberto también había comenzado a reconstruir otros aspectos de su vida. Había abierto una cuenta bancaria, algo que no había tenido en 2 años. Había comenzado a ahorrar dinero por primera vez, guardando una porción de cada salario para emergencias futuras. Había recuperado contacto con algunos viejos amigos del negocio que se habían alejado cuando cayó en desgracia y ahora estaban impresionados por su recuperación. Incluso había comenzado a considerar eventualmente retomar contacto con el hijo de su hermana, ahora que estaba en una posición estable para ser una presencia positiva en la vida del niño. Un día, aproximadamente 4 meses después de que Roberto comenzara a trabajar, Gabriela lo llamó a su oficina. Roberto entró con cierta aprehensión, preguntándose si había cometido algún error. Pero Gabriela lo recibió con una sonrisa cálida. «Siéntese, Roberto», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Quiero hablar con usted sobre algo importante». Roberto se sentó, tratando de no parecer nervioso. «Primero», continuó Gabriela, «quiero que sepa que estoy extremadamente satisfecha con su desempeño. Ha superado todas mis expectativas y eso ya era alto. El departamento de mantenimiento ha mejorado dramáticamente bajo su supervisión». «Gracias, señora Montes», respondió Roberto. «He intentado hacer mi mejor esfuerzo». «Lo sé. Y ahora quiero proponerle algo nuevo». Gabriela se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. «He estado considerando expandir nuestro negocio. Actualmente solo mantenemos nuestra propia flota, pero hay demanda en el mercado para servicios de mantenimiento de flotas comerciales de alta calidad. Muchas empresas pequeñas y medianas tienen flotas de vehículos, pero no tienen la capacidad de mantener talleres propios. Quiero abrir una división de servicios que ofrezca mantenimiento y reparación de flotas a clientes externos». Roberto escuchó atentamente, intrigado por hacia dónde iba esto. «Para hacer eso correctamente», continuó Gabriela, «necesito a alguien que pueda establecer y mantener los más altos estándares de calidad, alguien que entienda tanto la parte técnica como la de servicio al cliente, alguien en quien pueda confiar completamente. Quiero que usted sea el gerente de esa nueva división». Roberto se quedó sin palabras. «¿Gerente? Señora Montes, yo nunca he gerenciado un negocio. Pero ha estado gerenciando personas y procesos durante 4 meses y lo ha hecho excepcionalmente bien», señaló Gabriela. «Y puedo proporcionar capacitación en los aspectos empresariales que aún no conoce. Lo que no puedo enseñar es la integridad y la competencia técnica, y usted ya tiene ambas». El salario sería de 25,000 pesos mensuales, más bonificaciones basadas en el rendimiento de la división. «¿Qué dice?». Roberto sintió una oleada de emoción. Hacía solo unos meses estaba durmiendo bajo puentes.
Ahora se le estaba ofreciendo un salario que muchos profesionales con títulos universitarios no ganaban, y la oportunidad de construir algo desde cero. «Digo que sí», respondió con voz firme, «y prometo que construiré la mejor operación de servicios de mantenimiento de flotas en Guadalajara». Gabriela sonrió. Sabía que diría eso. Comenzaremos la planificación la próxima semana. Durante los siguientes 6 meses, Roberto trabajó incansablemente para establecer la nueva división de servicios. Reclutó y capacitó a un equipo de mecánicos, estableció procedimientos operativos estándar, desarrolló paquetes de servicios y personalmente visitó empresas potenciales para presentar sus ofertas. Su enfoque era simple pero efectivo: honestidad absoluta, trabajo de calidad excepcional y precios justos. En una industria conocida por mecánicos deshonestos, ese enfoque era refrescante. Los clientes respondieron. La división de servicios creció rápidamente, atrayendo a empresas que estaban hartas de ser engañadas por otros talleres. La reputación de Roberto se extendió. Pronto, empresas estaban buscando específicamente a Transportes Montes, no solo por sus servicios de transporte, sino también para el mantenimiento de sus flotas. Un año después de ese encuentro en el puente, Roberto estaba sentado en su propia oficina, ahora gerente de la división de servicios de mantenimiento de flotas, supervisando un equipo de 15 mecánicos y generando millones de pesos en ingresos anuales para la empresa. Tenía un apartamento decente, ahorros en el banco y, lo más importante, su dignidad y sentido de propósito completamente restaurados. Pero Roberto nunca olvidó de dónde había venido. Comenzó a visitar regularmente refugios para personas sin hogar, buscando específicamente a aquellos con habilidades técnicas que simplemente necesitaban una oportunidad. Habló con Gabriela sobre crear un programa de capacitación y empleo para personas en situación vulnerable, similar a lo que ella había hecho por él. Gabriela, que siempre había compartido la misma filosofía de dar oportunidades basadas en mérito en lugar de apariencia, apoyó entusiastamente la idea. Juntos establecieron un programa que identificaba a personas sin hogar con antecedentes técnicos, les proporcionaba capacitación intensiva y luego les ofrecía empleos en la empresa si demostraban competencia y compromiso. El programa fue un éxito rotundo. De los primeros 10 participantes, 7 terminaron empleados a tiempo completo en Transportes Montes, transformando sus vidas de la misma manera que la de Roberto había sido transformada. Cada uno de esos individuos ahora tenía vivienda estable, ingresos regulares y, lo más importante, esperanza para el futuro. Una tarde, casi 2 años después del incidente en el puente, Roberto estaba en su oficina revisando programas de mantenimiento cuando escuchó un golpe en su puerta. «Adelante», llamó sin levantar la vista de sus papeles. «¿Señor Mendoza?», dijo una voz joven y tímida. Roberto levantó la vista y vio a un joven de tal vez 25 años, parado en la puerta, vestido con el uniforme de mecánico en entrenamiento de la empresa. «Soy Miguel Herrera. Empecé la semana pasada en el programa de capacitación». «Ah, sí, Miguel», dijo Roberto sonriendo y señalando una silla. «Siéntese. ¿Cómo va todo?». Miguel se sentó nerviosamente. «Va bien, señor. Los instructores son excelentes, pero yo quería agradecerle personalmente. Hace 3 meses estaba durmiendo en las calles. No tenía esperanza, no tenía futuro, y ahora tengo un lugar para vivir. Estoy aprendiendo una habilidad valiosa y tengo la posibilidad de un trabajo real. Usted me dio eso». Roberto sintió una oleada de emoción. Recordó exactamente cómo se había sentido Miguel hace 3 meses, porque él había estado en ese mismo lugar. «Miguel», dijo suavemente, «no me agradezcas a mí.
Agradécete a ti mismo por tener el coraje de aceptar la oportunidad y trabajar duro. Todo lo que yo hice fue abrir una puerta. Tú eres quien la cruzó. Pero, señor, insistió Miguel, usted abrió esa puerta. Y quiero que sepa que algún día, cuando esté en posición de hacerlo, voy a hacer lo mismo por alguien más. Voy a pasar adelante lo que usted hizo por mí. Roberto sonrió, sintiendo una satisfacción profunda. Eso es exactamente lo correcto, Miguel. Así es como cambiamos el mundo, una persona a la vez, una oportunidad a la vez. Después de que Miguel se fuera, Roberto se reclinó en su silla y miró por la ventana de su oficina hacia el patio de la empresa, donde docenas de vehículos estaban siendo mantenidos por su equipo. Pensó en el viaje increíble que había sido su vida en los últimos 2 años, de la desesperación total a la realización profesional. De dormir bajo puentes a gerenciar una división de una empresa importante, de sentirse invisible a ser respetado. Pero lo más significativo para Roberto no era su propio éxito, era saber que ahora estaba en posición de ofrecer a otros la misma oportunidad que Gabriela Montes le había dado a él. Cada persona que pasaba por su programa de capacitación, cada individuo que transformaba su vida de indigencia a empleo estable, representaba un círculo completo de bondad y esperanza. Esa noche, Roberto condujo su modesto pero confiable automóvil usado, comprado con sus propios ahorros, de regreso a su apartamento. Mientras pasaba por el Puente de las Américas, el mismo puente donde todo había comenzado, redujo la velocidad y miró hacia el lugar exacto donde había salvado a Santiago. Era difícil creer que ese momento de instinto había desencadenado una transformación tan completa de su vida, pero Roberto entendía ahora que no había sido solo ese momento. Había sido la combinación de su competencia técnica mantenida durante años difíciles, su integridad moral que nunca comprometió incluso en las circunstancias más desesperadas, y la disposición de Gabriela Montes de ver más allá de las apariencias y reconocer el potencial humano. Había sido la perfecta convergencia de preparación, carácter y oportunidad. Y ahora Roberto llevaba adelante esa lección. En su trabajo diario, en su programa de capacitación, en cada interacción, se esforzaba por ver el potencial en las personas en lugar de juzgarlas por sus circunstancias actuales, porque él sabía mejor que nadie que la diferencia entre desesperación y éxito a menudo era simplemente una oportunidad, dada por alguien dispuesto a mirar más allá de la superficie. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, antes de preparar su cena, tomó un momento para llamar a Gabriela, algo que hacía ocasionalmente para actualizarla sobre el programa de capacitación. «Señora Montes», dijo cuando ella contestó, «solo quería informarle que Miguel Herrera está progresando excepcionalmente bien en la capacitación. Creo que estará listo para empleo a tiempo completo en 6 semanas». «Excelente noticia», respondió Gabriela con satisfacción audible en su voz. «Roberto, recuerda cuando le dije que esto no era caridad, que lo estaba contratando porque era genuinamente el mejor candidato». «Lo recuerdo claramente. Quiero que sepa que no he lamentado ni un solo día esa decisión. No solo ha sido excepcional en su trabajo, sino que ha convertido esa oportunidad en oportunidades para docenas de otros. Ese es el tipo de liderazgo que ninguna capacitación puede enseñar. Nace del carácter. Estoy muy orgullosa de usted». Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, señora Montes. Y gracias por haber visto en mí lo que yo mismo había dejado de ver. Me devolvió no solo mi carrera, sino mi sentido de quién soy». Siempre estuvo ahí, Roberto. Solo necesitaba una oportunidad para mostrarlo.
Después de colgar, Roberto preparó su cena mientras reflexionaba sobre cuán profundamente una sola acción, salvar a un niño de caer de un puente, había alterado el curso de su vida. Pero ahora entendía que no había sido solo ese acto específico. Había sido quien era él cuando lo hizo, alguien que actuó sin pensar en recompensa, que mantuvo sus habilidades incluso cuando parecía que nunca las usaría nuevamente, que nunca perdió su integridad fundamental incluso cuando la vida lo había despojado de todo lo demás. Y esa misma integridad era lo que ahora guiaba su trabajo, ayudando a otros a encontrar el mismo camino de regreso que él había recorrido. Roberto sabía que no todos tendrían la suerte que él tuvo de encontrar a alguien como Gabriela Montes, pero también sabía que ahora él era esa persona para otros. Era él quien podía abrir puertas, quien podía ofrecer oportunidades, quien podía ver potencial donde otros solo veían problemas. Mientras se sentaba a comer, Roberto sonrió para sí mismo. La vida le había dado una segunda oportunidad, y él la había aprovechado completamente. Ahora cada día trabajaba para dar esas mismas segundas oportunidades a otros. Y en ese ciclo de ayuda, esperanza y transformación encontraba un propósito más grande que cualquier éxito personal. Encontraba significado. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.